Hermano, muy buenos días. Tengo 8 de la mañana, 10 minutos, aquí en el sur de California. Hoy es enero 28 del 2024 y hoy es Día del Señor. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, un capítulo muy amplio. Hay mucha enseñanza en el libro de los Hebreos. Pero antes vamos a hacer una oración en esta mañana aquí en California. Oremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos para estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe al entendimiento y conocimiento de ella. Permítenos, Señor, que nuestra mente, intelecto y espíritu pueda ser edificado para la gloria tuya. Así, de esta manera, podamos nosotros crecer en un conocimiento de la verdad. Guíanos en cada palabra, en cada oración. Guíanos en cada frase y enseñanza de tu palabra. Que aquellos que van a escuchar tu palabra sean edificados también por tu Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así oramos en el nombre de Él. Amén. Hermano, abran su Biblia en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer versículos del 1 hasta el 8. Hebreos 6, del 1 al 8. Tengo conmigo la versión Reina Valera. Voy a también tener la Nueva Biblia de las Américas. Pero también voy a tener aquí, a ver, la Reina Valera en caso que, si usted tiene, tengo aquí eso. Un momento. Muy bien, entonces, Hebreos capítulo 6, del 1 hasta el 8. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Usted tiene la versión Reina Valera, me puede seguir ahí mismo. Dice así: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Ahora, esto es importante, este texto es importante. A ver, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, primeramente, contexto histórico. Cuando usted abre a la Biblia, cualquier parte de la Biblia, ya sea esto es Hebreos, Antiguo, Nuevo Testamento, o usted quiere leer un texto, digamos, del Antiguo Testamento, Ezequiel o otro más.
Tenga en cuenta que estamos hablando con el texto muy antiguo, milenario. Por ejemplo, el caso de Hebreos, estuvimos hablando, fue escrito para judíos que habían aceptado la fe en Jesucristo, o sea, vinieron al conocimiento de Jesús. Como Mesías, como Mesías. Judíos mesiánicos, diríamos, en ese entonces. El problema está en que eventualmente algunos judaizantes dijeron a estos cristianos judíos que no es suficiente creer en Jesús, sino que también tienen que, uno, cumplir los rituales del antiguo pacto. Ahora, ¿qué se da una diferencia aquí? La ley de Moisés, o sea, el decálogo, los 10 mandamientos, es para la iglesia. No ha sido abrogado por Jesús. Los 10 mandamientos vienen a ser la ley moral de Dios, pero también cómo debemos conducirnos ante el Creador y el prójimo. Eso no ha pasado al olvido, no ha sido, diríamos, considerado no vigente. Eso es parte de nosotros. La iglesia siempre lo ha creído así. Lo que ellos estaban hablando no era eso. Lo que ellos estaban hablando era cumplir las otras leyes rituales de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Algunos creyentes dijeron, ok, si hay que hacer lo mismo como antes, tenemos que hacerlo. Y otros definitivamente abandonaron la fe de Jesús y volvieron al judaísmo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En esta congregación o en este grupo, estuvieron aquellos que, habiendo creído, se apartaron. Mire, porque dijeron, bueno, pues voy a volver al judaísmo. Entonces, cuando usted lee toda la carta de Hebreos, toda, que son, a ver, son como creo que 13 capítulos, algo así. 10, esto lo he leído varias veces. Vamos a terminar. Luego de ahí viene la carta de Santiago, una carta muy pequeña, pero muy buena también, ¿no? Son 13 capítulos. Aquí está el libro de Hebreos. Lo vamos a leer todo. Y ahora, esta Biblia es bilingüe, ¿ok? Español, inglés. Yo utilizo Biblia bilingüe porque en el trabajo me encuentro con personas que también hablan inglés por mi trabajo. Entonces compartimos la Biblia. Entonces tengo aquí, para mí, en vez de llevar dos Biblias, llevo una, inglés y español. Interesante, ¿no? Me gusta a mí eso. Bien, entonces volviendo al texto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, aquí esta carta, el autor compara entre el antiguo pacto mosaico y el nuevo pacto en Cristo. Entre el sacerdocio antiguo mosaico y el nuevo sacerdocio en Cristo. Entonces hace él cuál es la ventaja, las desventajas. Y por qué es superior el nuevo pacto en Cristo. ¿Por qué es superior el sacerdocio de Cristo? ¿Me entiende? O sea, si usted quiere saber la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, tiene que leer el libro de Hebreos. Porque ahí hace la comparación. Y la razón que hace la comparación es porque él quiere convencer y demostrar a aquellos cristianos que se volvieron al judaísmo, que volver al judaísmo no trae beneficios espirituales. Y que eso ya pasó, ya desaparece. Es como lo vamos a ver más adelante. Y que el nuevo pacto en Cristo es el vigente. El otro era temporal. Esto es permanente. El otro tenía defectos. Esto es perfecto. Entonces, vamos a ver gran diferencia. Entonces, los cristianos judíos necesitaban tener ese refuerzo teológico, diríamos así, porque estaban siendo confundidos. Porque los judaizantes le decían, oye, pero ¿qué haces? Creo en Jesús. Sí, y los rituales de Moisés, ¿tengo que hacerlo? Claro, tienes que hacerlo. Oh, es que nos dijeron que eso ya va a desaparecer. No. Si crees en Jesús como el Mesías, bueno, cree también y siga practicando el judaísmo, los rituales, la circuncisión, al punto en que muchos ya dejaban ya de creer en Jesús. O sea, fue una crisis interna en la iglesia en ese entonces. Estamos hablando del primer siglo, ¿eh? Estamos hablando del primer siglo. Ya habían falsos profetas, ya habían falsas enseñanzas.
Y la iglesia estaba en crisis. Entonces, en este capítulo 6, haber leído después el capítulo 5, en donde pone que aquellos que se aparten del Evangelio son torpes, porque mira lo que dice aquí, capítulo 5:12, pues aunque ya debieran ser maestros, o sea, profesores, maestros, conocedores de la Biblia, otra vez tiene necesidad que alguien os enseñe los principios rudimentarios o elementales o básicos de los oráculos de Dios o las profecías o las enseñanzas o las tradiciones de Dios, didaskei. Y habéis llegado a tener necesidad de leche, o sea, se retrasaron y no de alimento sólido. Ahora, este es el problema crucial de los cristianos a quienes escribe la carta. Si alguien les pregunta a usted cuál es la razón que escribe la carta a Hebreos, Hebreos 5:12. Los creyentes en Hebreos 5:12 tuvieron un retraso espiritual. Yo trabajo con niños que tienen problemas de autismo y otros problemas intelectuales, neurológicos, y nacen con un gran retraso intelectual. No hablan, no coordinan, no se dan cuenta de su ambiente alrededor. Prácticamente es como que no tuvieran conciencia, es como simplemente viven por vivir, por varias razones. Ellos crecen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 años, 18 años, 19 años, y, y tienen un retraso, una incapacidad intelectual, neurológica, mental terrible. No son como un niño normal, no llegan a un desarrollo normal de acuerdo a su biología. Y necesitan ellos tratarlos como a niños recién nacidos. Mire, como a niños recién nacidos. Inclusive les afecta inclusive la comida, porque estos niños tienen problemas de alimentación. Prácticamente hasta el día que mueran van a tener que tener cuidado 24 horas al día. Y las mamás siempre me dicen, si yo muero, ¿quién los va a cuidar? Esa es la típica frase de preocupación de las madres con sus hijos que son incapacitados mentalmente y dicen, si yo muero, ¿quién los va a cuidar? Es terrible el tramo humano. Haciendo un paralelo a lo que dice aquí lo dice, que aquellos cristianos que espiritualmente no crecen en su fe, tienen necesidad de leche. Ahora, uno dice, pues la leche no es mala, claro, pero si usted ya tiene 20 años y tomar leche mañana, tarde y noche, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. En el cristianismo, eso es lo que estaba pasando aquí. Estos cristianos tenían, como dice, aunque ya debieran ser maestros, así ya han pasado mucho tiempo, ustedes siguen como niños. O sea, no crecieron. Bueno, yo tengo 10 años en el cristianismo, ok, pero ¿y la doctrina básica o rudimentaria? O sea, ¿de qué te sirvió o de qué te sirve? Es lo que le está diciendo aquí. Tener varios años en la fe de Cristo, cuando tú todavía estás tomando leche como si fueras un niño recién nacido, cuando ya tienes ya 35 años en el Evangelio. O sea, que hay un problema. O no eres cristiano, definitivamente. No lo eres. O hay un problema más grave ahí. Porque 35, 20 años de ser cristiano y no conoces nada, aquí dice, debiendo ser maestro, ¿todavía necesitas que alguien te enseñe? Oye, eso se puede esperar en que tal vez el primer año. Pero aún así, en un año es suficiente para que uno crezca. Sí, es suficiente, porque ya sabe. Pero si tienes 15, 20 años, bueno, acá hay un grave problema. Gravísimo problema. Porque todavía te están enseñando los elementos principales, iniciales, rudimentarios. Es como que usted tiene, no sé, 25 años, 30, 40 años, y le dicen, a ver, el alfabeto, ¿cuál es la primera letra? Z. No, no, no. A ver, repite. A. Repite. A. B.
Vamos a estudiar el abecedario. Y ya tiene estudiando el abecedario usted 35 años y no aprende. Hay un problema ahí. Si el alfabeto lo han enseñado por 35 años y no conoce el alfabeto, no conoce las letras, bueno, hay un gran problema ahí. Necesita que ver usted a un neurólogo, a un psiquiatra, porque no es normal que una persona que se les enseñe el alfabeto han pasado más de 30 años y no sabe. A ver, ¿qué sigue después de la M? No, 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 no. Sigue la B, repite, B, B. ¿Qué sigue después de la C? J, no, tampoco, no. Oiga, eso es para niños que tienen 2, 3, 4, 5, 6 años. Desde un punto de vista didáctico, un niño que a ver, 7 años, mire, 7 años, no conoce el alfabeto, tiene un gran problema intelectual ahí. 7 años. Si un niño a los 7 años no reconoce la letra y no lo pronuncia, es gran problema. Porque un niño a los 7 años tiene que ver la letra y decir qué letra es. P. Muy bien. A ver, ¿qué letra es esta? D. Muy bien. ¿Se dan cuenta? O sea, reconoce y lo pronuncia. Pero si a los 15 años le dice, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Hay un problema aquí. Hay un gran problema ahí. Ese niño necesita terapia intensiva, porque a 10 años y no saber reconocer una letra y pronunciarlo, hay un gran problema ahí ese niño. No creo que la mamá estaría feliz con eso. Porque el niño, la meta de la educación es que el niño sea independiente y no depender de la madre. Y las mamás tienen que tener mucho cuidado en no engreír a los hijos. Porque la meta en la vida es que el hijo crezca a ser independiente y no depender de la mamá, ni de la papá, ni de nadie. Eso es la meta. Ser independiente, una persona normal, y la independencia implica conocer el alfabeto. Créame. Eso es muy importante. En la vida cristiana es lo mismo. Si después de años usted siendo cristiano no conoce la fe cristiana, o no es cristiana, o tiene un problema espiritual serio. No hay otra. De nada vale oraciones, altar, aplaudir, un montón de cosas. Eso no sirve. Lo que sirve es, como dice aquí, habiendo, deseando, ya deberían, habiendo, o aunque ya debieran ser maestros, tienen necesidad de alguien. Entonces, ese es el problema en hebreo, en los hebreos, en la comunidad cristiana. Porque todo el que toma solo leche, mire, o sea, sigue con lo mismo, no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¡Wow! Porque es niño. Ahora, la palabra niño aquí, en el griego, significa el niño que no es consciente de nada. Ahora, eso es tremendo, porque el niño que no es consciente, o tiene meses o días, ¿no? Niños, por ejemplo, una mamá tiene un niño ahorita, una mamá, pues el niño es niño, o sea, infante, bebé, o sea, ni siquiera es niño, bebé. No sabe qué pasa a su alrededor, solamente llora, ¿no? Es como decían las abuelas, mire, este niño llora, come y caga, porque esa es la vida del niño, chiquito, es bebé. Pero si ese niño ya tiene 10 años y sigue haciendo lo mismo, oiga, hay un problema con ese niño, ¿me entiende? Hay un problema ahí. En el aspecto espiritual, si uno tiene años en el Evangelio y sigue con lo mismo, a ver, repite, hay un problema ahí. Pero el alimento sólido, aquí ya cambia, es para los adultos. O sea, esto significa el desarrollo normal de un niño biológico. Un niño de 5 años ya se espera que tenga sus sentidos ejercitados. Eso es clave. Yo hablo con muchas mamás, me dicen, no, es que es niño. Wow, sí es niño. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que le falta? Sí, le falta. Y le falta bastante, le digo. Porque a los 5 años, un niño normal
tiene que tener la capacidad de distinguir de aspecto cognitivo todo lo que tiene que ver al aspecto didáctico, no solamente de conocer los números y las letras, pero también decirlos. Si el niño no tiene una dicción clara y no puede eh, reconocer lo que está de frente de él, todo lo que tiene que ver a su alrededor y los estímulos, hay un problema con el niño. Y tiene que llevarlo inmediatamente a verlo a un neurólogo o a un psiquiatra. Porque el niño sí, le falta bastante y le va a faltar demasiado si no le ayuda. Pero cuando está desarrollándose normal, el niño está comiendo ya no leche, sino que alimento sólido. Usted no le puede estar dando a un niño de 10 años todo el día leche en la mañana, en la tarde, en la noche y cambiarle pañales. No, hay un problema ahí. Niño normal, alimento sólido y va creciendo, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Obviamente, el niño que va creciendo para los 3 años tiene que ser diestro en el manejo con sus dedos, con sus manos, reconocer lo que está haciendo, reconocer el objeto, decir el objeto, tratar de describir el objeto. ¿Qué tienes en la mano? Un cubo color rojo. Descríbelo. ¿Cómo se llama eso? Cubo. ¿Qué color? Rojo. Si el niño no puede describir la forma del objeto y el color, al niño hay que enseñarle. Porque para los 5 o 6 años en la escuela, el niño va a estar retrasado en su desarrollo intelectual y académico. Mientras otros niños van a avanzar, él se va a quedar atrasado. Y no creo que una madre esté feliz cuando su hijo le diga, señora, bueno, su hijo no responde, va a tener que repetir la clase, clase especial. Una de las cosas que lleva a las madres, nunca permita que a su hijo le digan que está clase especial, porque eso significa que el niño tiene problemas de aprendizaje y va a ser dependiente siempre de alguien. El niño no puede ser dependiente de nadie, tiene que crecer para ser independiente, como una persona normal. Y eso empieza desde pequeñito. Bueno, en este caso es lo mismo. La persona que está creciendo espiritualmente no puede depender siempre, bueno, quiero que me enseñe. Claro, nadie es sabio, siempre hay algo que aprender. Pero en esta etapa, uno pasa de ser simplemente un aprendiz niño de 5 años a una persona ya madura. Y eso se hace a través de la práctica. El niño tiene que practicar en la casa. Enseña el alfabeto, señora. No tengo tiempo porque me quedo dormida. ¿Quién le va a enseñar? A ver, A, repite, A, B, B. El alfabeto tiene que saber solo de memoria el niño a los 5 años, desde la A hasta la Z. Reconocer las letras. ¿Qué letra es esta? L. Ahora, no solamente reconocer y decirlo, tienes que escribirlo. Agarra el lápiz y escribe la L. O sea, es un desarrollo completo. No decir, mamá, agua. No. Que diga, mamá, quiero agua. Muchas veces las mamás o los papás dicen, es chiquito, que siga así. No, no puede seguir así. Porque se le trunca su desarrollo intelectual. El niño tiene que decir frases claras, correctas. Mamá, quiero comer. No, mamá, comer. Bueno, claro, se le entiende lo que dice. Pero tiene que enseñársele. A ver, di, mamá, quiero. Repite, quiero comer. A ver, quiero comer. Porque el niño aprende si se le enseña bien. Si se le enseña de una forma constante. Porque el cerebro es una esponja, pero no siempre es una esponja. Va a llegar el momento en donde esa esponja ya no va a absorber nada y va a ser imposible enseñarle lo que tuvo que haberse o haberle sido enseñado cuando tenía 2 años de edad. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Si usted tiene hijos chiquitos y ya tiene grandes, bueno, tal vez ya no, porque es muy importante el desarrollo intelectual en los niños desde para 2 a 5 años. Después de eso va a ser más difícil, créame. En el aspecto espiritual es lo mismo. Estos cristianos tenían muchos años, pero necesitaban que le repitan la misma cosa. Entonces decía, un momento, un momento, ustedes ya tienen que ser maestros. Entonces, ¿para qué han ido? No entiendo, estaba totalmente frustrado. Y el versículo 6 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales, dejando
La palabra dejar viene del griego, que significa poner al lado, abandonar, salirse de ahí. O sea, estos cristianos tenían que salir de ese nivel paupérrimo, retrasado espiritualmente, porque ya eso era el primer nivel de entrada. El primer nivel de entrada. Lo que se llama la parte de los catecúmenos. O sea, el catecismo se enseña a los que están entrando. O sea, usted a los 30 años no va a seguir el catecismo, porque usted ya conoce. Una iglesia normal, donde hay obispos ordenados, donde hay presbíteros ordenados que conocen las escrituras, entienden la importancia de catequizar a sus miembros, no para que sigan siempre en una etapa de catecúmenos, no, sino más bien con el propósito que de catecúmenos salgan a ser maestros, maduros espirituales. Usted no puede estar dependiendo por 30 años de estar ahí. No, bueno, yo voy a seguir otra vez con el catecismo. No, 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 no. Y se imagina que usted vaya a la escuela y diga, oiga señora, ¿qué hace aquí? Es que quiero entrar a kindergarten. ¿Cómo es eso? Es que me gusta estar en kindergarten. No, pues usted le va a decir, esta señora tiene un problema mental o que lo que pasa son para niños. Es lo mismo en la iglesia. Usted no puede. Y no lo digo yo, lo hice aquí. Por tanto, dejando, y aquí dice inclusive tienen que dejar, ya no lo que se enseñó cuando usted tenía o entró a la iglesia hace 20 años por primera vez. Esos son para los catecúmenos. Es más, usted tiene que enseñar. Ahora, ¿entiende usted por qué? Después de 2.1 billones con B de burro de cristianos en el mundo, en donde la mayoría son católicos romanos, luego vienen los ortodoxos, y luego viene la amplia gama de miles de sectas evangélicas, protestantes, habidas y por haber, creadas por el hombre sin autorización de Dios mismo, sectas que nacen en el siglo XIX, XX en Estados Unidos de América, por todo el mundo. O es una confusión. Usted entra a un mercado, pero no a un mercado pequeño, sino grande, donde la gente vende de todo. Usted no sabe por dónde empezar. Oye, yo estoy buscando, no sé, zapatos, pero no, sí, vos está al otro lado. Tenemos que caminar. Ok, caminemos. Oye, aquí también venden esto, sí. Pero, ¿qué quieres? ¿Zapatos? Ah, sí, pero ahora quiero esto. Oye, ¿dónde hay fruta? Oh, eso está en el otro lado. O sea, no hay un mapa. No, aquí no hay mapa. Aquí la gente viene, se pone donde está y se acabó. Y mientras vas caminando vas viendo qué vende. Bueno, así es el cristianismo. Cada uno pone lo que quiere. Hoy día el Señor, hay miles de sectas, miles, miles, donde dizque, entre comillas, adoran al Señor. La pregunta es, ¿no? Muchos dicen, no, pero claro, cada uno tiene el derecho a hacerlo. Yo no estoy hablando de eso. Porque si la manzana es manzana, ¿por qué van a comprar plátano y naranja pensando que es manzana? ¿No? No, pues son frutas, al fin y al cabo son frutas. Sí, son frutas, pero manzana no es naranja. Bueno, dentro de la secta es lo mismo. Bueno, si son lo mismo, ¿por qué entonces se separan? Si es lo mismo, ¿no? No es que ellos allá, o sea, te das cuenta. Eso es la naturaleza propia del sectarismo. Y eso va a seguir. Un hermano el otro día me dice, hermano, para el año 2030, que falta 6 años, ¿usted cree que habrá más sectas? Habrá cantidad de sectas. Con la inteligencia artificial la gente está creando sus propias sectas. ¿Usted sabía eso? Con la inteligencia artificial hay cantidad de sectas que han aparecido y van a seguir apareciendo. Algunas tal vez desaparecerán, otras se van a fusionar con otras nuevas, otras van a pasar, digamos, a la importancia. Por ejemplo, un ejemplo clásico se lo voy a dar. En Latinoamérica tal vez que la mayoría de los que me siguen no se dan cuenta. Pero aquí en Estados Unidos, donde es la cuna del evangelicalismo, de aquí sale, se va a México, se quedan ahí por la comida, Centro y Sudamérica, ¿no? La iglesia mormona que nace en el siglo XIX junto con los testigos de Jehová, los adventistas, pentecostales y evangélicos, la iglesia mormona en Estados Unidos goza de una, diríamos, posición muy fuerte. Empezó como una secta, fue rechazada por muchos, pero ahora ya ha pasado a la prominencia en la sociedad norteamericana. Tanto así que ha sobrepasado, y escucha bien lo que voy a decir, ha sobrepasado al luteranismo, ha sobrepasado al presbiterianismo, ha sobrepasado inclusive al metodismo. ¿Por qué es eso?
Porque estas congregaciones luteranas y presbiterianas son un desastre. Son irrelevantes en el sentido de la palabra. Hace 300 años eran la mayoría, pero ahora son irrelevantes, por no decir otra palabra. La iglesia metodista, que hace 300 años era la mayoría también, ahora está lleno de homosexuales, lesbianas, transexuales. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se le ocurre? Usted va a ir, ¿no? Cuando me dicen, hermano, ¿qué congregación me recomienda? Yo no recomiendo congregaciones. En serio. No conozco. Me da miedo recomendar. Entonces, ¿por qué voy a recomendar algo cuando yo sé? Primero, yo no iría. Y dos, no sé qué enseña. Entonces, en Estados Unidos, la iglesia presbiteriana es un desastre. Ha caído. Ahora, claro, dirán, no, pero hay pequeños grupos. Sí, pequeños grupos, pero es como que no existe. Luteranismo también. Pero sectas como el mormonismo han pasado a ser inclusive de respeto. Escuche bien lo que estoy diciendo, de respeto. Más respetadas que otras congregaciones. Es increíble, ¿no? Pero es así. Otro, como puse hace un momento, la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, a diferencia de la iglesia mormona, no es una secta. Es una iglesia que viene del tiempo de los apóstoles, al igual que el catolicismo. Pero la iglesia ortodoxa, ¿no? Que viene de otra región, de la parte oriente de Europa, ¿no? Es una iglesia que mantiene todos los rituales que se han sido practicados por milenios. Por milenios. Viene de Antioquía, ¿sí? De donde por primera vez a los cristianos se les llamó cristianos. Alejandría en Egipto, los grandes teólogos egipcios, cristianos. Luego también en Constantinopla. Claro, hoy en día Constantinopla está bajo el reinado de los turcos musulmanes, pero la iglesia griega es fuerte en su teología. Muchos no conocen, pero eso viene al tiempo de los apóstoles. Mucha gente está entrando ahí, porque ya están cansados del sectarismo de origen humano. Sectas evangélicas son creadas por hombres, ellos crean su propia iglesia, y carecen de la estructura litúrgica cristiana que caracterizaba o caracteriza a las iglesias siempre históricas. ¿Me entiende? Entonces, entrar ahí es entrar a un nuevo mundo, no porque es nuevo, nuevo para el que conoce, pero eso ha sido siempre así. Eso ha sido siempre así. O sea, estamos viendo que en el cristianismo, ¿no? Uno tiene que eh, conocer los apóstoles. El que escribió la carta, que para mí fue Pablo, estaba infeliz de ver que estos cristianos, que ya tenían tiempo en el Evangelio, no habían crecido. O sea, ¿para qué va a servir? En otra palabra está diciendo, ustedes no sirven. Ustedes no sirven. Porque ya siendo o esperando que ya sean maduros, oiga, ustedes siguen siendo niños. Y la palabra niño es aquel que nace, que no es consciente y que solamente sobrevive con leche. A eso dice, cuando dice eh, acerca de Cristo, ¿dónde está? En el capítulo 2, o en el 1, perdón, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos. Ahora, la palabra elemental viene a ser las doctrinas de inicio. ¿Qué significa? Cuando alguien viene a Cristo, por ejemplo, entra alguien, soy cristiano por primera vez, muy bien, te vamos a catequizar. Te vamos a catequizar en lo que tiene que ver la fe cristiana. ¿Qué es la doctrina cristiana? Dios, el Espíritu Santo, la salvación, la justificación, la Trinidad, el bautismo, la cena del Señor. O sea, todo eso te vamos a enseñar a ti acerca de Cristo. Porque la meta es que tú aprendas para que llegues a ser maduro. Pero una vez que ya se sabe eso, mira lo que dice ahí mismo, avancemos. O sea, ya no quedarnos ahí, repetir lo mismo, sino habiendo ya entendido, vamos a avanzar hacia la madurez. Mire, o sea, hay otro nivel de cristianismo. Y dice, ya no vamos, y esta madurez es no echar otra vez el fundamento del arrepentimiento que ustedes empezaron con el catecismo. Ya no. Y de la fe en Dios, eso ya lo saben. O sea, no vamos a decir otra vez todos los días que vengas, arrepiéntete y cree. Por 30 años lo mismo. Eso ya no, eso ya pasaste ese nivel.
Ahora está a un nivel de crecer. Por eso puse el ejemplo. El cristianismo está lleno de niños retrasados espiritualmente. 20, 30 años en cristianismo, sea la congregación que sea, y siguen con lo mismo, tomando leche, leche, leche. No, al niño de 1 año ya hay que darle comida sólida, nutritiva. No le va a estar dando leche a cada rato. Si no, no va a crecer su desarrollo neurológico de los ojos, de los oídos, del cabello, de su cuerpo, de sus uñas, de todo su cuerpo, sus intestinos. El niño va a estar paupérrimo al punto en donde su salud se va a deteriorar comparado a un niño que come bien, crecer fuerte, corre, aprende. Ese es el niño espiritual que Dios quiere. ¿Me entiende? Él lo está haciendo aquí la semejanza, hay un paralelo ahí. ¿Cuáles son los fundamentos elementales de la fe cristiana? Ahí lo dice. Arrepentimiento, fe, enseñanza sobre el lavamiento, que viene el bautismo. ¿Para qué te vamos a bautizar cada domingo? Oh, hermano, ya me bauticé una vez, eso fue hace 15 años, muy bien. Y ahora otra vez quiero bautizarme. Que alguien diga eso, o no entendió el evangelio, o está jugando. Bautismo es una sola vez. Y dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. O sea, todos son doctrinas cristianas que no te vamos a enseñar a cada rato, eso ya se sabe. Ahora dice, y esto haremos si Dios lo permite. Si Dios lo permite, en el sentido, si es la voluntad de Dios, lo vamos a hacer. Pero con los que están viniendo. Sin embargo, versículo 4. Porque en el caso de los que cayeron. Ahora, esto es hablando de aquellos creyentes, como dije al principio, que entraron en el Evangelio. Judíos. Pero que por alguna razón, por duda, recuerde que si vamos al capítulo 5, en el último versículo, 5:11. Si tiene su Biblia, vaya al 5:11. Vamos a ver si lo tengo acá. 5:11. A ver. 5:11. Ya, aquí está. 5:11 dice. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Puesto que ustedes se han hecho tardos para Dios, o sea, tercos. O sea, un estupor mental. Cuando uno enseña en las escuelas, una de las cosas que las maestras aquí en Estados Unidos hacen es que cuando uno de los niños no entiende lo básico, le llaman a la mamá. Le mandan una carta y dice, señora, tenemos que hablar con usted. Mire, hemos hablado con su hijo, con Pablito. Y entre todos los niños, Pablito, uno, no presta atención. Número dos, cuando presta atención, está en otro mundo. Su mente divaga, él no presta atención, o sea, no es un niño que se enfoca en lo que se está enseñando. Cuando repite algo, porque a veces repite, y le vuelven a preguntar lo mismo, ya no lo dice. O sea, para nosotros se le va a hacer una evaluación psicológica para ver qué nivel de entendimiento está. Se lo decimos a usted porque quiero que usted sepa. Una vez que tenemos los resultados, se lo vamos a decir cuál es el problema con Pablito. Porque a la edad que él tiene, comparando a otros niños de su misma edad, su desarrollo psicomotriz está muy por debajo. Y antes que se empeore, queremos en este momento ver qué se le puede hacer, cómo le podemos ayudar. Porque él tiene 7 años, no reconoce las letras, no reconoce los números, no puede escribir su nombre, ni la edad, ni su nombre. No solamente no puede escribir, no responde, no sabe quién es él, ni sabe cuántos años tiene. Dígame, señora, ¿usted ha tenido un problema médico? Así le dice. ¿Tuvo un embarazo normal?
porque le vamos a hacer una evaluación. En la casa le enseñan, alguien se sienta con él por lo menos 1 o 2 horas a hacerle repetir el alfabeto, los numerales. Se le enseña a escribir, a utilizar de una forma diestra sus dedos para que escriba las letras y su nombre, sepa reconocer la edad que tiene, las partes de su cuerpo. Le decimos dónde está su cabeza, no sabe dónde está. 7 años un niño tiene que reconocer todo eso. Si no puede, hay un gran problema. Ahora, esto se traduce también al aspecto espiritual. Hay creyentes donde se les dice y se les hace una pregunta teológica, no saben y es elemental. Si la pregunta es, o no lo enseñaron, o ese pastor nunca les enseñó y se la pasó pasando haciendo chistes, o se dormía cuando iba a la iglesia, o simplemente no le importaba. ¿Qué otra explicación puede ser? O es más, ni siquiera tal vez iba a la iglesia, o no es creyente, por último. Eso es lo que estaba justamente decir aquí el apóstol. Porque el ejemplo que sigue tiene que ver con eso. Porque mire, le dice el ejemplo, porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, fíjese, ese es en el capítulo 4, en el caso de los que fueron una vez iluminados, está en el Hebreos 4. ¿No? La palabra iluminado viene de la palabra griega potistentas o fotistentas, y viene la palabra foto. Foto es griego. ¿Se dan cuenta? Siempre les digo, el español no es español, es griego. Cuando usted dice una foto, está hablando griego. Entonces, es una palabra compuesta de donde tiene que ver con luz. Foto significa luz, ¿no? De una manera figurativa, pero también de una manera real. O sea, traer a la luz, hacer evidente algo, revelar, ¿no? A ver, tenemos una foto. O sea, lo que está diciendo es, revela en una imagen la realidad. Si en el Nuevo Testamento ellos hubieran inventado la luz, todo el sistema, entonces tuviéramos nosotros las imágenes de la realidad que se vive ese tiempo. Entonces no existe eso. Pero también existe la parte, ¿no?, en donde de la descripción, cuando uno describe, le dice, ¿a dónde fuiste? Fui a ver las montañas. Descríbeme cómo las montañas. El hecho mismo de decir, bueno, fuimos a ver la montaña, de lejos se veía una inmensa montaña, pero tan hermosa. Tú estás haciendo ahí, estás dando una foto, pero en forma de descripción de lo que viste. ¿Por qué? Porque foto es traer a la luz algo evidente. Claro, es verbal, es una descripción. Por eso tenemos que aprender a describir la realidad. Pero en una foto viene a ser sacar a la luz la imagen misma de la realidad. Entonces, cuando dice aquí, porque es imposible de los que fueron iluminados, o sea, de los que fueron expuestos a la luz, fíjese, de los que fueron expuestos a la luz, o sea, de los que fueron iluminados. Y interesante, porque el verbo está en el aoristo participio pasivo, o sea que esto fue una acción en el pasado, una sola vez, pero que sigue en el presente. Eso es muy importante entender. Por eso, el Nuevo Testamento viene a ser como el esqueleto del cuerpo del hombre. ¿Me entiende? Todos estamos compuestos de la estructura, ¿no?, de la parte de los huesos. Pero ahí es donde entra todo, ¿no?, lo que tiene que ver con los músculos, tendones, de lo que somos físicamente. Pero sin el esqueleto no existe uno como cuerpo, porque es la estructura, es como una casa. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Nuevo Testamento viene a ser como el hueso, es la estructura. La carne viene a ser lo que estaba alrededor cuando escribieron la carta, de lo que nosotros no sabemos, pero que evidencialmente es así. Los cristianos de ese tiempo sabían muchas cosas que nosotros no sabemos. Ese es el verdadero cristianismo.
no el de ahora. Estamos 2000 años más separados de la antigüedad. Cantidad de sectas habidas y por doquier por la invención de la mentalidad corrupta del hombre. Han inventado miles de sectas. Y uno cree, o sus adherentes, yo ya no creo, pero sus adherentes creen que eso, entre comillas, es cristianismo cuando no lo es. En este caso, estos fueron iluminados, habiendo gustado del don celestial. Habiendo gustado del don celestial. Viene a ser un don gratuito. O sea, es un don o es un regalo. Es como cuando uno regala algo a alguien y no le dice, mira, aquí te doy un regalo, me costó $7,000. Me vas a tener que pagar porque aunque es regalo, me costó. No, uno no hace eso. Uno simplemente va y lo regala, sin esperar que le paguen el precio del regalo. Eso ya no sería regalo. Bueno, en este caso es así. El don, ese regalo gratis del cielo, iluminó a estos. Mira la palabra, es imposible. Ahora, la palabra imposible son dos palabras. Entonces, significa, viene de la palabra adinatón. Adinatón está compuesta por la palabra a, que significa sin, dinatón, poder. Viene de la palabra dinamita. Adinatón significa no hay poder, no hay forma, es imposible. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron el don del cielo, eso es la salvación. El don del cielo es la salvación. Y que sean partícipes de la palabra metocos. La palabra metocos significa asociado, que somos asociados, que habiendo sido asociados, ¿no? Y habiendo, como dice aquí, partícipes del Espíritu Santo, asociados del Espíritu Santo, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Esto es algo increíble, sinceramente. Eso es lo que dice. Por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí el trabajo del Espíritu Santo. Trinidad, el Espíritu Santo. Porque en el 5 dice que gustaron la buena palabra de Dios. Gustaron la buena palabra de Dios, Espíritu Santo, Dios. Espíritu Santo. La buena palabra de Dios viene a ser la predicación en la liturgia cuando iban los cristianos. Los cristianos, la liturgia en el primer siglo era muy ceremonial. Muy ceremonial. No era la versión evangélica norteamericana, yanqui, gringa del siglo XIX, que va a México, Centro y Sudamérica. Eso no es liturgia. Eso es una exposición de arte, teatro, música. Pero liturgia no es eso. La liturgia del Nuevo Testamento era una liturgia con mucha solemnidad. Dice, y la bondad, habiendo gustado de la bondad de la palabra de Dios, ¿no? Y de los poderes de la edad por venir. Ahora, esta parte es escatológica, porque dice de melontos aionos. Aionos significa la edad, o la era, o el tiempo. El verbo melontos, que tiene que ver con la intención de algo que va a venir. Y eso es parte de la extensión del Evangelio. La palabra de Dios, teu rema, viene a ser la palabra revelada. La palabra revelada. Ahora, todas esas palabras, todos esos sermones, no lo tenemos en escrito. Eso es la carne del esqueleto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se conoce en la Biblia. Pablo dice, la tradición que pasa de un día a alguien a otro. Esas son las tradiciones. Tradición viene de la palabra didaskao. La Biblia es la tradición escrita. Pero lo que no se escribió
fue lo que se enseñó. Eso es parte inclusive de toda la enseñanza apostólica en la iglesia. Y es muy interesante que se sepa eso. Hoy en día ya no existe eso, especialmente dentro de sectas, ya se perdió eso. Pero la escritura, que viene a ser el esqueleto de la estructura de la palabra de Dios, se llena con las enseñanzas apostólicas orales, como dice aquí, de la bendita palabra de Dios. O sea, ellos escucharon cantidad de predicas, sermones. En ese entonces no estaba compuesto el Nuevo Testamento. ¿Qué predicaban ellos? Predicaban los textos del Antiguo Testamento. Así, ahí ellos no tenían Biblia. No iban, bueno, en mi casa voy a abrir la Biblia y escuchar. No había eso. Todo se centraba en las reuniones en las casas, por los apóstoles y por aquellos que ellos delegaban, por la imposición de manos, que vienen a ser los episcopos o obispos, que eran ayudados también por los ancianos o presbúteros. Entonces, toda esa gente eran maduros espirituales. Entonces, dice aquí, este grupo, había un grupo que sí, ellos fueron iluminados por el Espíritu Santo. Ellos probaron la palabra de Dios, o sea, escucharon todos los mensajes apostólicos. Yo hubiera querido estar ahí. Si hay una máquina del tiempo o se lo inventan, yo me voy a escuchar esa palabra de la misma boca de los apóstoles, que no está escrito. Y dice que gustaron de la palabra del siglo venidero, escatológico, pero después cayeron. Ahora, este es bien interesante. Y esto ha sido parte de la iglesia cristiana. Pero después cayeron, vino la palabra para pesontas, significa que está en el griego, en el auristo participio. Han caído. Ahora, es una palabra compuesta, lo voy a decir, que tiene que ver, a ver, lo traducen caer, eh, caer de una posición a la posición donde estaban antes. A eso se refiere. En este caso, caer de, habiendo ellos gustado la palabra de Dios, al lugar donde estaban antes de arrepentirse. Caer es como cuando uno va a creer. Voy a ilustrarlo así. Usted corre, pero al caer, pero al correr, usted cae, ¿no? Y se cae y se golpea y se queda en el piso. Mientras los otros siguen corriendo, usted cayó y ya avanzó. Pero también significa caer, o sea, de un lugar donde está, y volver al lugar donde estaba antes de estar ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando dieron la primera, salió esto del COVID, escuché que alguien dijo en la televisión, eso fue hace más de 3 o 4 años, dijeron, oh, esto va a ser eh, pasajero. Esta pandemia es pasajera. En 6 meses, y así dijo, vamos a volver a lo que estábamos antes, al lugar donde estábamos antes. Bueno, en realidad eso pasó a ser una mentira, porque ya el mundo ha cambiado. O sea, no regresamos al tiempo donde estaba antes. Y es imposible que regresemos. ¿Se dan cuenta? O sea, en este caso espiritual, esta gente que fueron iluminados, gustaron el poder del Espíritu Santo, escucharon la palabra de Dios, ellos volvieron a su estado espiritual de donde ellos habían estado antes. En el caso del contexto, se volvieron incrédulos al Evangelio. Incrédulos al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que después que cayeron, o sea, volvieron a su etapa de antes, es imposible renovarlos. Oh, este es fuerte. Este es fuerte. ¿O no cree que este es fuerte? Esto es fuerte. Renovarlos viene de la palabra anakainesen, o sea, hacerlos otra vez nuevos. ¡Wow!
O sea, y esto ha causado mucho debate, porque muchos, hermano, significa eso que la salvación se pierde, y si se pierde, bueno, vamos al texto, no es yo, no es mi opinión. En el original, y quiero que ustedes vean esto, voy a decir la palabra renovar, viene de una palabra, anakainisen, que significa completar un proceso. Significa de ana, completar un proceso, y kainizo significa hacer nuevo. En otras palabras, junto es completar el proceso, es hacerlo nuevo. De ahí es renacer, renovar, restaurar a lo que fue antes. O sea, lo que está diciendo, si alguna vez fueron creyentes, pero abandonan, es imposible volver al estado espiritual donde estaban antes. O sea, restaurarlo, renovarlo. Esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte, esto está diciendo el libro de Hebreos. Es imposible restaurarlos al arrepentimiento, crucificando ellos mismos al Hijo de Dios, lo cual es sujetándolo a vergüenza pública o ignominia. Prácticamente ya me pasé, eso lo voy a seguir más adelante. Ahora, hay dos interpretaciones. Uno, la interpretación de que nunca fueron creyentes. Eso es una. Por lo tanto, al no ser creyentes, bueno, pero una cosa es, si no fueron creyentes, entonces no cayeron para atrás, siempre estuvieron ahí. Obviamente, si el ladrón nunca se arrepintió, cualquiera, entonces es imposible que diga, bueno, ahora ya volvió a ser ladrón. No, siempre fue ladrón. O sea, es imposible decir, mira, él fue ladrón, luego entró, luego otra vez volvió. Es imposible. ¿Para qué decir algo que nunca fue? Pero si fue realmente genuino y luego volvió, tiene sentido decir, bueno, cayó de donde estaba, ahora ya no se le puede renovar. Ahí tiene más sentido. Ahora, el debate va a seguir porque dice, no, no fue. Bueno, de acuerdo al texto, mi entendimiento es que estos tipos o estos cristianos cayeron en apostasía, volvieron al lugar donde estaban y es imposible. Ahí lo dice, léalo, ¿dónde está? Para que no digan que yo lo inventé. Es imposible renovarlo, o sea, restaurarlo, hacerlo de nuevo. Otra vez para arrepentimiento. O sea, según esto es lo que está diciendo. Y por eso dice aquí, dejando las enseñanzas elementales. Si ellos se fueron, yo ya no, no podemos ir a decirles, ¿sabes qué? Arrepiéntete otra vez. Ya no, aquí dice, es imposible renovarlos. Ahora, otros dicen, la otra tercera interpretación, bueno, sí, se salieron, pero no totalmente, dijeron. ¿Ves? O sea, aunque seguían creyendo, ellos volvieron al judaísmo, pero nunca negaron a Dios. O sea, ellos seguían siendo creyentes en Jesús, pero llegaron al judaísmo. Pero ahora que, y si después dicen, sabes que cometí un error, ahora quiero regresar, dicen, oh no, ya no pueden regresar, ya no se pueden arrepentir. Esa tercera opción, para muchos dice, bueno, tiene más sentido. Pero al mismo tiempo, no tiene sentido. Porque si ese es el caso, entonces ellos seguían siendo, o sea, no cayeron en apostasía. Es como Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pablo le exhortó a Pedro? Y luego fue renovado fácilmente, porque él no cayó en apostasía. Pero aquí está hablando de algo que sí. Este grupo de judíos cayeron en apostasía. Y dice, es imposible renovarlos. Porque eso sería crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponer a Cristo a la vergüenza, tal como sucedió en la crucifixión. Y termina el versículo 7 y 8 diciendo, porque la tierra, y esta es una parábola, que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos que los que cultiva, recibe bendición de Dios. Esto está hablando de una parábola haciendo ver de que los que son de Dios reciben bendición de Dios. Pero si produce espinos, está hablando de la obra de los apóstatas, y cardos, no vale nada. Lo que dije hace un momento, no tienen valor. O sea, para el apóstol,
El apóstata no sirve para nada. Y dice, no vale nada. Versículo 8. ¿No? Así es. No vale nada. Está próxima a ser maldecida. O sea, destrucción completa. Ahora, esta parábola está simplemente diciendo una metáfora en donde la tierra que bebe la lluvia y da frecuencia y da frutos es el creyente verdadero. Pero la tierra que produce espinos y cardos es el apóstata. Entonces, voy a dejarlo aquí. Quiero que reflexione. Quiero que usted mismo también serie su fe. ¿Me entiende? Lea otra vez. Capítulo 6, versículo 1 es una gran exhortación a todos. A todos. Solamente usted sabe el nivel de su cristianismo. ¿Está siendo todavía un bebé retrasado que toma leche todos los días? Usted ya es un cristiano maduro que está comiendo alimento sólido, fuerte espiritualmente. Solo usted lo sabe. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. Danos el entendimiento y la humildad de aceptar tu palabra. Hay mucho que aprender. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos llene de sabiduría, mucha sabiduría, discernimiento. Queremos ser maduros, ya no niños. Ayúdanos a crecer de acuerdo a la estatura de Jesucristo, a un varón perfecto. Esa es mi oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Haga un tiempo. Reflexione. Es la vida de usted, no la del vecino. Reflexione seriamente su vida.